A ver, todos los días escuchamos cifras y reportes sobre el conflicto entre Israel y Hamás, ¿cierto? Pero detrás de todos esos números hay historias humanas. Y hoy vamos a contar una que, de verdad, nos pone a pensar en todo, la historia de un sobreviviente. Estas palabras, que son superpoderosas, son de un padre, Abishai David, y lo que describe es ese sentimiento de ver a su hijo Eviatar, pues básicamente volver a nacer después de ser liberado. Justo ahí está el corazón de esta historia. Es un viaje personal, uno de supervivencia y sobre todo de sanación. Pero para entender cómo se llega a este momento de alivio, primero tenemos que regresar a la oscuridad. Exacto. Para poder entender esta luz al final del camino, primero hay que ver de dónde venía. Tenemos que asomarnos a ese túnel que Evitar tuvo que soportar. Fíjense, fue a través de este video que el mundo y su familia tuvieron la primera y de hecho la única prueba de que seguía con vida, pero el precio de esa prueba fue devastador. Las imágenes, la verdad, son súper fuertes. Muestran a un joven visiblemente debilitado en condiciones extremas, y lo peor, siendo forzado a cavar lo que él mismo tuvo que decir que sería su propia tumba. Imagínense la reacción de su familia, fue de una angustia total. Su hermano, Eli, lo dijo sin rodeos. Para ellos no era una prueba de vida, era simplemente una deliberada exhibición de crueldad. Y en esa misma grabación, las propias palabras de Eviatar confirmaban lo terrible de la situación. Un testimonio directo, desde ese túnel, que revelaba la lucha de todos los días por sobrevivir. Pero bueno, después de toda esa oscuridad, por fin llegó la luz. Ahora sí, hablemos del momento de la liberación y de todo lo que pasó después. Entonces lo liberan y claro, lo primero es el hospital. El domingo, él y otros 2 rehenes fueron dados de alta. Y ojo, cada paso que daban fuera de esas puertas era mucho más que el fin de un tratamiento. Era de verdad el comienzo de su regreso a la vida. Y cuando por fin llegó a su casa, en Kfar Saba, la escena era increíble. Una verdadera bienvenida de héroe. Multitudes enteras, amigos, vecinos, gente que ni lo conocía, todos celebrando su regreso. Una prueba clarísima de que su comunidad nunca lo olvidó. Ok, Evitar ya estaba en casa, a salvo. Pero su cuerpo todavía recordaba el cautiverio. Y aquí es donde la cosa se pone más compleja, porque las cicatrices más profundas no siempre son las que podemos ver. Los doctores, de hecho, usan un término clínico para esto, trauma metabólico. Y no se trata nada más de haber perdido peso, es algo mucho más profundo. Hablamos de un desajuste a nivel celular por el estrés y la falta de comida tan extremos. De hecho, la directora del hospital que los atendió, la doctora Michelle Steinman, lo dijo clarísimo. La evidencia física del cautiverio es, pues, innegable. Está literal grabada en sus cuerpos. Ahora, la historia de Eviatar es súper personal, claro, pero su liberación no lo fue. Para entender cómo es que pudo volver a casa, tenemos que abrir la toma y ver el panorama completo. O sea, la diplomacia, las negociaciones y el costo humano, que es altísimo. Y es que su regreso no fue un acto aislado. Fue resultado de un acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y Hamás. A ver, ¿y cómo fue ese acuerdo? Bueno, por un lado, Hamás liberó a 20 rehenes que estaban vivos y entregó los cuerpos de 15 que habían fallecido. Y por el otro, Israel liberó a 250 prisioneros palestinos y a más de 1.700 detenidos de Gaza. Esos fueron los términos. Y no hay que olvidar el contexto. Todo esto ocurre en medio de un conflicto con un costo humano terrible. Para ponerlo en perspectiva, y siempre según las fuentes citadas, del lado de Israel, el ataque de Hamás del 7 de octubre dejó cerca de 1.200 muertos y 251 personas tomadas como rehenes. Y del otro lado, la campaña israelí en Gaza ha resultado en más de 68.000 muertes. Esto según el Ministerio de Salud, que es administrado por Hamás. Al final, la historia de Eviatar es justo eso, una ventana a la parte humana que a veces se nos pierde entre tantas cifras, tantas negociaciones y tanta política. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿De qué manera una sola historia personal puede cambiar la forma en que entendemos un conflicto tan, pero tan grande?